En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo. Mas no hagan conforme a sus obras porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Cuando dice aquí en la cátedra de Moisés, la misma palabra es la que ya nos sugiere qué es lo que se hacía en este lugar. Se daba una cátedra, una enseñanza. ¿De qué? De Moisés. ¿A qué se refiere con enseñar a Moisés? Con una cátedra de Moisés. En Hechos 15:21 tenemos este texto que nos revela qué es lo que se hacía precisamente o qué significa esta cátedra de Moisés. En palabras de Santiago, hermano de Jesús, dice esto: porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces, esta cátedra de Moisés es básicamente esto: predicar precisamente a Moisés, leerlo. ¿Y qué es lo que se leía? Desde el libro de Génesis hasta el libro de Deuteronomio. Entonces, eso es lo que se leía en las sinagogas. Eso es esta cátedra de Moisés. Y luego nos dice aquí, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Entonces, aquellos que daban esta enseñanza de Moisés eran precisamente los escribas y los fariseos. Y luego nos dice esto en palabras de Jesús: así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo. Y aquí es interesante porque si lo que se enseña en esta cátedra de Moisés es la ley de Dios, como ya vimos que sugiere Hechos 15:21, en palabras de Santiago, cuando dice Jesús que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo, está apuntando precisamente a eso que se leía, que es la ley de Dios. Pero luego nos revela esto: mas no hagan conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Y aquí esta parte la tengo subrayada porque ¿qué es lo que dicen? Esto mismo. Así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo. O sea, lo que se leía en la cátedra de Moisés era lo que ellos decían, pero no lo hacían. Entonces, esto que dicen es esa misma ley que es leída, y estas obras es esto que no están haciendo, ¿sí? En Lucas capítulo 12, versículo 1, tenemos este texto que es una advertencia de Jesús a sus discípulos, en donde les dice: guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Fíjense, aquí cuando nos dice todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. El decir una cosa y no hacerlo en sí mismo es una hipocresía. Y esa es la advertencia que nos está haciendo Jesús en Lucas 12:1, donde dice: guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. O sea, esa levadura es que ellos enseñan una cosa, pero hacen otra, ¿sí? Y en esa misma advertencia que Jesús les hace a sus discípulos, pero en el Evangelio de Mateo encontramos esto. Fíjense, aquí tengo Mateo 16, del 6 al 12. Vamos a leerlo. Dice: y Jesús les dijo, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Aquí también es una advertencia de Jesús, ¿sí? Que es la misma que encontramos en Lucas. En Lucas 12:1 dice: guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Aquí apunta esa levadura a la hipocresía. Pero en Mateo 16, del 6 al 12, aquí en este versículo 6, que también Jesús nos está advirtiendo de guardarse de la levadura de los fariseos, en el 12 nos hace o nos revela a qué se refiere con esa levadura. Miren, vamos a leerlo. Dice: entonces entendieron, o sea, los discípulos entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Para Jesús, esa levadura, que es la hipocresía, también es la doctrina, la enseñanza de los fariseos. Entonces, aquí podemos asociar, como lo tengo aquí ya escrito, la doctrina de los fariseos con la hipocresía. Hipocresía igual a doctrina de los fariseos. Y esa doctrina de los fariseos eran mandamientos y tradiciones de hombres. En Marcos capítulo 7 vamos a encontrar esto. Dice: pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí en este capítulo 7 del libro de Marcos, Jesús le está haciendo un reclamo precisamente a los escribas y fariseos, estos mismos que se sentaban en la cátedra de Moisés. Como ya sabemos que se hace en la cátedra de Moisés, a leer a Moisés, a predicar a Moisés, como dice Santiago. Entonces, aquí Jesús nos está diciendo que estas doctrinas de precisamente este grupo de escribas y fariseos eran mandamientos de hombres. Y si nos damos un poquito más a detalle, dice: pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Estas doctrinas son precisamente eso, esa levadura a la cual Jesús nos dice: guárdense de la levadura de los fariseos, porque es la hipocresía. Esa levadura son las doctrinas de los fariseos y esas doctrinas son mandamientos de hombres, ¿sí? Y luego nos dice: porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Y aquí es claro, porque dicen y no hacen. ¿Qué es lo que dicen y no hacen? Ellos leen a Moisés, pero ellos no hacen lo que leen. Entonces, estos escribas y fariseos, como bien lo dice aquí, esas doctrinas, esas enseñanzas suyas, habían o estaban dejando el mandamiento de Dios y estaban poniendo mandamientos y tradiciones de hombre a la cual ellos estaban aferrando. Por eso es que dicen y no hacen. Entonces, ¿cómo podemos concluir?
Las obras, esas a las que Jesús hace mención en Mateo 23, es la hipocresía de los fariseos. Esa hipocresía de los fariseos es la doctrina de los fariseos. Y esa doctrina de los fariseos son los mandamientos de hombres. Y esas son sus obras. Entonces, cuando Jesús dice, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, se refiere precisamente a esas doctrinas, a esos mandamientos de hombre, y esos mandamientos de hombre, esas doctrinas por las cuales ellos estaban dejando el mandamiento de Dios y estaban poniendo por encima sus mandamientos de hombre, eran estas cargas pesadas y difíciles de llevar que ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Te leo en los comentarios, ¿qué opinas? Hasta luego.